este acontecimiento no es nuevo. De hecho, se habla de que tiene tres sexenios ya ocurriendo y no se ha hecho como la gran cosa para combatirlo. Entonces, no es que el tema esté de moda o que de repente en redes sociales se nos haya ocurrido hablar, sino que es lo que está pasando ahorita para tomar acciones en contra del robo de hidrocarburos. El día de hoy me acompañan Adrián y Antanas, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Nos quitamos un poquito lo serio porque en muchos programas o en muchos lugares ya se ha hablado de las implicaciones que tiene tanto en la vida económica, quizá en la distribución de alimentos, etcétera. Aquí lo que queremos es ver cómo afecta quizá a esta parte de la población joven, porque seamos sinceros, si no la mayoría tenemos carro, nos estamos moviendo en transporte público. Puede o no afectar de manera distinta. El día de hoy los traje porque, lejos de las opiniones diferentes que puedan tener, ambos están de acuerdo que esta es una acción necesaria. ¿Estamos de acuerdo los dos? Claro, yo creo que sin duda alguna, Mariana, es algo que se tenía que hacer, que sin duda alguna el tema del huachicol, bueno, viene desde la presidencia de Vicente Fox, en donde empieza este robo de combustibles, que a mí no me gusta llamarlo huachicoleo porque es una forma vulgar de hacerlo y muchas veces no tiene mucho que ver el concepto. Pero es muy conocido, ¿no? Sí, claro, después viene con el tema de Felipe Calderón, donde sin duda alguna aumenta, y bueno, con Enrique Peña Nieto, que sin duda, bueno, fue exponencial el robo de los combustibles. Yo creo que es una estrategia que se tenía que implementar y yo creo que también están confundiendo mucho los que estamos pareciera ser en contra. No es que estemos en contra de que se combata, simplemente estamos en contra de las medidas que se han implementado. Bueno, vamos a cortarle ahí un minuto, porque nos vamos adelantando quizá en los temas, vamos a contrastarlos después. ¿Tú qué piensas si de entrada te dicen lo que está pasando con la gasolina? ¿Qué viene a tu mente? Es un acontecimiento necesario, a la postre de una transformación electoral que se vivió el año pasado. Naturalmente que este crecimiento exponencial que mencionabas hace rato tenía también que terminar para que se viera una reconfiguración completa de la política del país. De manera que no solo es necesario, sino también es novedoso, como novedoso los resultados del año pasado y la serie de acontecimientos que van a ocurrir en los próximos 6 años. A ustedes, si les hago la pregunta en general, ¿les afecta lo que está pasando del llamado desabasto de gasolina? Sí, yo creo que sí, sin duda alguna, sobre todo porque me daba mucha risa varios comentarios que decían, no, pues es que saca la bicicleta, ¿no? Digo, creo que los que dicen eso pues no conocen la geografía de la propia Ciudad de México, lo grande que es y lo complicada que es para transitar dentro de ella, para moverse dentro de ella. Y bueno, recordemos, pues aquí en la Universidad de la Nación pues estudian muchísimos jóvenes que vienen de las partes cercanas a la Ciudad de México, que no solamente viven aquí, sino que además viven en el Estado de México, en donde sin duda alguna tienen que utilizar otro tipo de transportes motorizados o que utilizan algún tipo de combustible, y bueno, se tienen que acercar ya después a los otros sistemas de servicio como el metro, y que bueno, ahí ya no hay tanto problema por el desabasto de gasolina, ¿no? Pero muchos hacen recorridos a diario que se complican más, y que si bien es cierto, yo creo que todos lo vimos en la Ciudad de México, se vio una reducción en el tránsito de automóviles, sí se vio pues un aumento en las personas que utilizaban el transporte público, en el tema del metro, en el tema de los camiones, autobuses, metrobuses, que de por sí, por lo regular, cuando no hay desabasto de gasolina, no suelen ser muy eficientes en la ciudad. Bueno, pues ya no hablemos, sin duda alguna, pues cuando no hay automóviles y cuando hay un desabasto de gasolina, pues suelen colapsar más. Y ojo, yo también les invitaría a que reflexionemos más allá de este tema del desabasto de la Ciudad de México y de la zona metropolitana. Creo que a veces los problemas los solemos, no sé, hacer muy chilangos siempre, ¿no? Muy capitalinos y creemos que todo es la Ciudad de México. Recordemos que gran parte del territorio mexicano, en la parte central, en la parte del Bajío, bueno, pues está sufriendo este desabasto. Bueno, porque ahí empezó todo, porque es la zona donde se detectó también que estaba más presente este robo de gasolina. El 80% de las gasolinas que se consumen en Guanajuato, eran de procedencia ilícita. Claro. Pero hay una serie de propuestas como la de las bicicletas que no son todas incorrectas. Incluso algunas las ha tomado, por ejemplo, el gobierno de la ciudad. Claro. Fue una propuesta ciudadana en las redes sociales, surtirse de gasolina al respecto del engomado. Después la ciudad lo retomó, que no es una política obligatoria, pero que ayuda. O sea, no es que iba a llegar la patrulla y si tú tenías un engomado diferente, claro, vámonos a la cárcel. Claro, es también un problema de transporte, como lo menciona Adrián, pero no es una afectación directa a los ciudadanos que hayan visto su vida truncada en los recientes días, que además no me gusta llamarlo desabasto porque no es que no haya gasolina. ¿No hay gasolina ilícita? No, hay gasolina para surtir la demanda que hay en el país. Ajá. Pero el retraso ha sido en suministrar esa gasolina a las terminales, es decir, a las gasolineras. Por eso las filas han sido grandes, pero no es desabasto. La gente se queja en las filas que hay desabasto, pero está formado porque en algún momento habrá
gasolina para Porque somos muy para su carro. organizados y estamos formados. ¿Tú No, qué a ver, piensas mira, de aquí? yo creo que precisamente hablando de medidas pues malas, incorrectas, pues está una de esas, ¿no? De la regente de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que está más preocupada pues en satisfacer al presidente de la República, en echarle porras en redes sociales, que en preocuparse por la vida de los capitalinos, que debería de ser su principal trabajo, porque para eso la eligieron el 1 de julio. ¿Pero en qué Yo sentido? creo que, mira, a mí lo que no me ha gustado de ella es que en lugar de salir y dar respuestas a los ciudadanos de la capital, que es lo que debe hacer porque es su trabajo, se ha dedicado a simplemente echarle porras al presidente de la República, decir que todo está bien, que no había desabasto, cuando, bueno, todos vimos en las gasolineras cuando íbamos y los despachadores nos decían que pues no había gasolina o gasolineras cerradas, que eso se podrá discutir o no, el término de qué significa desabasto, ¿no? Pero sin duda alguna, bueno, creo que todos lo vivimos, creo que no fue una mentira. También este tema en donde simplemente el triste director de Petróleos Mexicanos, que además es un ingeniero agrónomo, yo no tengo idea, no fue capaz ni siquiera de plantar una solución, pues simplemente se sentó al lado en un video con Claudia Sheinbaum a decir que no pasaba nada, que no había ningún problema. Yo creo que la vida de las personas sí se vio afectada, sí se vio truncada en muchos casos, porque hay personas que en esta capital viven al día. O sea, viven al día, que son taxistas, que son choferes de Uber, que son choferes Pero bueno, de es distintas que plataformas. acabas de dar el punto. y que- En lo que estoy pensando, y perdón porque al principio del programa lo planteábamos, eso es como cuando estamos metidos en el tema como jóvenes, cuando empiezas a hacer una revisión del panorama general, si dices, bueno, es que el comerciante que viene de Tlaxcala a la Ciudad de México obviamente le afecta, pero aquí enfocándonos exclusivamente al rango de edad, pues menores de 30, que no trabajan, que están estudiando, ¿cuesta tanto trabajo en realidad usar nada más el transporte público? Esa es como una duda que a mí me viene. No, en absoluto. Y quiero tomarte la palabra para que el tema no lo centralicemos porque volviste a enfocarte en la ciudad y en el tema de Claudia Sheinbaum. O sea, afecta Pero a esto toda la ocurre, República, por estamos de supuesto, y acuerdo, ocurre en ¿no? otros Pues, estados. en varios En estados, varios no en lugares. toda, pero sí en Algunos varios. gobernadores, como el de Jalisco o el de Guanajuato, han tratado de entrar a la solución sin darse cuenta antes que ellos fueron de alguna manera cómplices de toda la red de huachicoleo que existía en estos estados. No es tan complejo moverse en la Ciudad de México en el transporte público porque se han implementado No muchas conoce medidas. Milpalta, y mi esto- compañero, no conoce Coajimalpa, no conoce Magdalena Y Contreras. esto porque ha habido Te políticas voy a de dar un tour movilidad por la ciudad para en que conozcas, a ver si es tan fácil moverse. Nada más en bici, que te muevas en Milpalta en bici. Yo te invito un día nada más, a ver si Ha se habido puede. políticas en la ciudad de Pero lo movilidad comprendo, pues seguramente no conoces que, la por Ciudad de México. ejemplo, no se han llevado a cabo, por ejemplo, en Toluca. El retraso en la suministración de gasolina en Toluca sí generó un ausentismo laboral. Publicaron la noticia como si fuera una cuestión de todo el país, pero me resulta a mí paranoico y completamente catastrófico que vengan a decir que no se han podido hacer las labores cotidianas en estos días. Además, la mayoría de las universidades a esta fecha todavía no entran en función de los estudiantes. Nada más por comentar. Nada Uno más de los igual casos. Que aquí, muchos bueno, ya lo han hecho en universidades privadas, que la UNAM no esté, también recordarles, la UNAM no es todo, sí es la mejor universidad del Sí, país, es una serie pero de también casos. hay muchísimos Es una serie de estudiantes. casos y mencionabas hace hacerte la ratito- invitación, si has recorrido la Ciudad de México, yo ¿Cómo te no? invito, vamos un día a hacer un recorrido por toda la Ciudad de México y vamos al transporte público. no, Fíjate, nosotros, te invito a nosotros que como lo TV recordemos. tomamos. Chicos, ¿ustedes quieren ir Sí. a conocer la ciudad todos juntos, no? Vamos a dar una En un vuelta. turibús, nos vamos todos No, juntos. vamos en Ese bici, problema. porque dicen que en bici es muy fácil. Yo quiero No, bueno, comentarles palabras, que no, vayamos déjame- a Milpalta, que vayamos a Magdalena Contreras, que vayamos a estas delegaciones en donde en muchos casos siguen siendo rurales, a ver si te puedes mover en bicicleta. Yo creo que también, a ver, entendamos algo en el tema de la Ciudad de México. Desgraciadamente vivimos en una burbuja inmobiliaria en donde los beneficiados son los que se pueden ir caminando a su trabajo desde su casa, porque Bueno, y pero todos ustedes saludamos aquí a los de Santa Fe, esos y no todos tienen ni cómo ustedes llegar aquí lo saben. caminando. No, y es que todos ustedes aquí lo saben. O sea, ¿quién de nosotros, de los que estamos aquí, puede ir caminando de su trabajo a su casa o a la escuela? Son muy pocos y los que en verdad lo pueden hacer es porque son la clase privilegiada. Y además, creo que esto debe de abrir un debate para el tema de movilidad también. Yo no escuché ninguna de las soluciones decir, oye, ¿por qué no abrimos el debate para ver nuevas formas de movilidad, para ver formas más verdes de movilidad en la ciudad? Aquí cuando Veámosla. hablas de clase privilegiada me llama mucho la atención, precisamente en este debate que se ha suscitado en Facebook y Twitter, las personas que apoyaban esta onda de irse en bicicleta y todo, pienso, y este es mi punto de vista, no éramos como estudiantes comunes y corrientes, eran justo los que traen esta idea que te puedes mover de Condesa a Roma súper fácil Sí, claro. y con bicicleta que la puedes dejar. Es que viven Ahí en es Condesa donde y yo... Roma y trabajan en Polanco. Claro, o sea, y ahí es donde yo posiciono a la clase privilegiada. Al contrario, quienes están apoyando estas medidas están haciendo fila en las gasolineras porque sale el presidente a decir, tengan paciencia. ojo, Aquí pero- pero permíteme, por favor. Cuando él sale a hacer esta petición de ténganme paciencia y comprendan, ¿quiénes responden a su modo de ver? Depende de los sectores. Fíjate, él cree que vivo encerrado y no he salido a la ciudad. Lo he tenido que hacer en el transporte público.
He comentado con taxistas. Uno me dice que le tocó 20 minutos irse a surtir a Azcapotzalco, que lo más que ha llegado a tardar, que fue la semana pasada, fueron 40 minutos. Entonces, esa reacción, por ejemplo, de los transportistas de organizarse, es una respuesta a esta petición del gobierno de solidarizarnos y de impedir ya de alguna manera que se sigan robando el presupuesto. Otros transportistas en el Estado de México organizaron en todo el colectivo que por grupos iban y cargaban gasolina y les tocaba tal día, y si se la terminaban antes lo resolvían ellos, y les sobraba llenaban otra vez el tanque. Por eso es que no ha disminuido el flujo del transporte público como vaticinaban los medios de comunicación y la gente que está al tanto de todas las palabras que diga López Obrador. Además, la gente ha sido muy solidaria en las filas de la gasolinera. Ha habido casos en que han tenido que discutir por qué uno se quiere meter en la fila, pero ha habido otros casos en los que, por ejemplo, lamentable. Se han agarrado a golpes, pero eso no sí. Pero ha habido otros casos en que la gente lleva su jarra de café y lo surten las personas que están formadas en la gasolinera. Además, me parece importantísimo comentar lo que no es una reacción o a una medida que haya sido como caprichosa, era la necesidad de evitar que se siguiera robando el combustible, que representa más de 60,000 millones de pesos al año. Vamos a dejarlo aquí un momento porque nos tenemos que ir a corte. Regresando vamos a hablar un poco más de la opinión respecto a las medidas. Solo como un comentario al margen, también hay personas que se manchan. O sea, no falta el taxista o el dueño de un microbús que te dice es que la gasolina no hay y está cara y entonces te voy a subir 10 pesos de otro transporte. Ahí esas son cosas que sí podemos como decirlo de viva voz, ¿no? Pero vamos a quedarnos aquí por el momento, no le cambien para seguir hablando acerca del tema de el desabasto de gasolina o del huachicoleo que está ocurriendo en México. Después de señalar que el robo de combustible significó durante 2017 una pérdida de 60,000 millones de pesos para Pemex, el presidente lanzó el Plan Nacional contra el Robo de Combustible. Una de las primeras acciones fue el cierre de los ductos. Esto ocasionó que en algunas gasolineras se formaran grandes filas y muchas compras de pánico. Sin embargo, una gran porción de la población apoya que se combate el robo y se penalice. Les estaba comentando aquí a los chicos que tenemos atrás del back unas sillas, pues si se las quieren empezar a lanzar, pues sin problemas, ¿no? Pero bueno. No, dijera el compañero presidente, abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos, sí, por favor, aquí. En el marco de que pues ya somos Venezuela y de que también las opiniones están muy contrapolarizadas. Por un lado está este hashtag que nace con AMLO yo te apoyo y que ha sido una manera también de manifestar el apoyo a las decisiones que está haciendo, no es el presidente, sino también es un grupo de gobierno, hay que tener eso muy claro. En el otro que está también AMLO así no, o algo así que se llamaba el hashtag. Entonces, lo que se llama ahora oposición, para estar manifestándose en contra de las medidas, porque nos afecta. Parece que seguimos, como decías hace un momento, pensando que si a mí me afecta mi movilidad, tengo que solucionarlo, y no pensamos en un bien mayor. Hay una pregunta, bueno, más creo que es un comentario del público. ¿Quién la quiere hacer? Apoyando precisamente lo que decías hace rato antes del corte, con referencia a que sí hay personas que abusan, taxistas y todo eso, o sea, a mí me tocó pues tener que tomar un taxi porque pues ya el tráfico precisamente, o sea, muchos dicen que no ha subido, que al contrario, ya... El tráfico. Pero pues... Sí, a mí sí me ha tocado muchísimo tráfico y precisamente por lo mismo tuve que tomar un taxi. Entonces el señor sí se manchó y me dijo que me iba a cobrar 15 pesos, pero no me lo dijo antes, o sea, me lo dijo ya que había terminado el viaje y me dijo, son 15 pesos de más porque, pues por lo de la gasolina, ¿no? Así literal te dicen. Pues, ¿y le pagaste o te echaste a correr? ¿Mande? ¿Le pagaste o te echaste a correr? No, pues le tuve que pagar. ¿Alguien más quiere hacer algo, un comentario? ¿No? Sí. Pues sí, yo creo que sí hay mucha molestia y yo creo que todo el mundo nos estamos dando cuenta de la falta de la gasolina porque pues tenemos que movernos. Pero sin embargo, para mí una de las cosas que es muy agradable es que la gente, que a pesar de que está sufriendo las molestias, está muy solidaria con la posición que tomó el nuevo gobierno como para rescatar toda la fuga de capital que se estaba yendo pues a la tostada, ¿no? Claro. ¿Otro que más? Pues ni tan, o sea, yo digo que ni tan solidaria, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasó? La semana pasada, creo que fue el jueves, pues se cerraron ahí en Iztapalapa, cerraron la avenida Zaragoza, o sea, sí ha habido como mucho descontento por parte de, pues tal vez no es la mayoría, pero pues yo siento que sí ha habido como descontento y sí ha sido fuerte, ¿no?
Por supuesto, pero creo que aquí hay que ser un poquito también bien listos. ¿De quién viene esta molestia y por qué? Una reacción es un proceso natural a cada toma de decisión. Lo que comentaban del cierre a la calzada Ignacio Zaragoza se descubrió después que era principiada o más bien motivada por líderes de Antorcha Popular, porque además venía de la zona oriente del Estado de México, que es donde tienen sus principales bastiones. Pero me gusta además decir que en toda esta discusión en la que les gusta exagerar sobre el tema de Venezuela, que en Venezuela hay gasolina claro que es broma, por favor. y es más barata. No, lo digo por toda la gente que en las redes sociales abusa de Venezuela no quiere ser como México. En absoluto. Y además, en Venezuela hay gasolina y es más barata. Aquí lo único que hemos padecido en los últimos días ha sido un suministro distinto a la gasolina, es una recomposición completamente nueva y a raíz de estas decisiones tomadas, pero que volverá a la normalidad. Lo importante y sobre lo que se debe insistir es que se está evitando ya el robo de las gasolinas y toda una organización criminal, porque son grupos criminales en torno a al combustible. Yo, bueno, estoy completamente de acuerdo en eso. La reacción es lo importante porque es lo que primero permea, uno, redes sociales y otro, a las personas en la calle. Muchos, y no estoy segura, pero ¿quién no está hablando ahorita del robo de combustible cuando hace un mes estábamos hablando de otra cosa? Y al momento de yo invitarte, Adrián, te comentaba que me gustaría preguntarte si con un gobierno que hubiese llegado a Anaya, que era quien más o menos iba ahí también en el quite de votos. El 1 y 2. El 1 y 2. ¿Hubiese sido un tema de agenda para empezar el año o qué hubiera pasado? ¿Cómo lo hubieran hecho diferente? Pues mira, ¿qué hubiera pasado? No sé, porque no soy adivino. O no soy Anaya, pensé que ibas a decir. No soy Anaya también para decirte qué hubiera pasado. Sin duda alguna, yo creo que dentro de sus propuestas, pues una de ellas era precisamente voltear a ver a las energías alternativas, a las alternativas pues, de energías renovables para la movilidad, así como también utilizar la tecnología para beneficiar a un gobierno, que creo que eso es lo que se pudo haber hecho para evitar el desabasto. Y es que, mira, eso todo el mundo lo sabe, inclusive trabajadores de Pemex, extrabajadores, la gente que está ahí, lo cual a mí me preocupa porque eso significa o que el gobierno no se deja asesorar o no escucha a los asesores. El gobierno o actual. Escucha, el gobierno federal, okay. O escucha y no deja y no aplica lo que le dicen los expertos. Una de las cosas, y eso cualquiera lo sabe, es que no pueden cerrar los ductos por nada del mundo, porque además eso implica muchísimas deudas con contratistas que tiene Pemex en el corredor industrial, que es uno de los principales de este país, que es el de la zona del Bajío y la zona centro. Y yo creo que también, recuperando un poco lo de antes del corte, a mí me gustaría comentar que, híjole, perdón, pero pues irte a formar una gasolinera no es un acto ni leal ni patriótico, o sea, eso no te hace ni más mexicano ni menos mexicano, eso solo habla de la incompetencia de las autoridades actuales. Sobre todo a mí me molestó mucho que ante la crisis de desabasto, bueno, pues la secretaria de Energía, Rocío Nale, estaba más preocupada por ver cómo quedaban los Pumas y el Veracruz, que fue un partido aburridísimo, por cierto, que en estar solucionando el problema, sin dejar de hablar del director de Pemex, que no dijo ni una palabra, que no se ha aparecido. Y yo creo que lo que le molesta a la gente no es que se ataque el huachicol, por supuesto que a nadie le va a molestar, a mí no me molesta que se ataque. Al huachicol le molesta. Al huachicol le molesta, y inclusive si tú a un huachicolero le preguntas que si quieres que se ataque el huachicol, seguramente te va a decir que sí, porque no te va a decir que es huachicolero. Entonces, pues esas encuestas donde salen a decir, oiga, ¿usted está a favor de que se ataque el huachicol? Pues claro, pues es como si te preguntaran, ¿no estás de acuerdo que ataquemos la delincuencia? Pues sí, pues ¿quién va a estar en contra de que se haga eso? Lo que se está criticando es una mala implementación de las estrategias. Ahora, lo que a mí más me preocupa es que el presidente ya salió a decir 4, si no es que 5 veces, o no sé si esta mañana salió a decir lo mismo, en donde el ducto que abastece a la Ciudad de México ya fue 5 veces saboteado, 4 veces saboteado. Bueno, pues entonces, ¿qué están haciendo? ¿O cómo lo están revisando? ¿Cómo lo están patrullando? La pregunta que le hiciste él de si hubiera ganado Ricardo Anaya hubiera sido muy distinto. Fíjate que no hubiera sido exactamente lo mismo, porque vienen del mismo régimen, tienen la misma idea económica, política, y hubiera sido la misma simulación. Neoliberal, exactamente, claro. Neoliberal, como lo mencionas. Y apostaban, ¿no?, en las elecciones a otro tipo de energías renovables y decían que la gasolina ya no era rentable, y todavía el 2018 cerró con 12,000 tomas clandestinas. 12,000 tomas clandestinas que representan únicamente el 20% de todo lo que se extrae de manera ilegal. Entonces, eso de que no son rentables, pues yo creo que para ellos no eran rentables porque no eran parte del negocio del huachicol, pero para otros sí, que estaban fortalecidos y que estaban drenando al país de un presupuesto de más de 60, insisto, 1,000 millones de pesos. De manera que las pérdidas recientes, con eso termino, las pérdidas que dice que puedan existir en los últimos 20 días o una semana no van a ascender
a la pérdida que tenía anual el país de 60,000 millones de pesos. No, por favor no termines aquí, ahorita volvemos a participar. Con esa idea. Perfecto. Es que justo retomando esto que estás diciendo de los costos, hace un momento tú lo mencionabas. Sale carísimo quizás cerrar los ductos que están ordeñando, que bueno, la gente a lo mejor trae todavía esta idea de que el huachicol es el que trae su garrafón, que Sí, además no. es una pésima manera de transportar gasolina, y está Terrible, quitando de muy los ductos. peligroso. No, esta es una consecuencia de muchísimos años de cómo están adentro del sistema. Y hablando de lo que decías, cerrar los ductos sale caro, ¿era equiparable el precio o la pérdida a lo que se está perdiendo gracias al huachicol? Pues es que mira, yo creo que hay que hablar con datos y transparentarlos. Digo, el presidente puede salir y decir que se han ahorrado miles de millones de pesos, pero pues a mí no me consta, ¿no? No lo ha presentado con datos. A mí otra cosa que sí, en verdad me gustaría muchísimo es que se haga esa comparativa sobre cuánto supuestamente se está ahorrando por desmantelar estas bandas de huachicol y cuánto es lo que se va a tener que pagar por no cumplir con contratos, por la transportación en pipas, te doy el dato que son preciso. que son 14 veces más caro transportarlo que en ductos, y eso Sí. no es algo que yo me invente, eso todo el mundo lo sabe en cualquier parte del mundo, en cualquier planeta donde se transporte gasolina, se hacen ductos porque Creo es que lo más nada barato. más es en la Creo que tierra. Es lo más Tengo solución. el dato de que nada Entonces, más es en la tierra, no sé. no digo, es que luego se sacan datos y camaroma, que digo, Dios de mi vida. Entonces, yo aquí lo que critico es eso, simplemente, que no se tomen medidas adecuadas para atacar el tema del huachicol. Y ojo, también hay que recordarle a toda la gente que, si bien decías que esto del huachicol, sin duda alguna, pues no es de alguien que pues sí lleva con cubetadas los combustibles, sí ya son mafias que, sobre todo, muchas de ellas son ya pues parte del crimen organizado, de grupos delincuenciales que no solamente se dedican al huachicol, sino que se dedican a miles de cosas más, delictivas, por supuesto, y recordarles que el 40% de los ingresos de estos grupos delictivos viene por parte del huachicol. Entonces, esto solamente es una bomba de tiempo en lo que estos grupos delictivos se deciden atacar otro sector para que entonces todas las Fuerzas Armadas o toda la seguridad se enfoque en ese problema y después vuelvan al robo del huachicol. El problema es que yo vería algo así, esta medida del gobierno federal, como un tema del gato y el ratón, ¿no? Vamos a dejar eso de la consideración de la medida porque querías decir algo. Sí, me parece simplista únicamente apostar a que el futuro va a ser una rueda que va a seguir avanzando así, mientras tapan uno, abren el otro. Porque así En es el efecto, desarrollo. Pero es No, pero es que distinta la así ha política y la sucedido, medida. no es simplista, Espérame, así porque ha sucedido. Te pongo me contuve un cuando ejemplo hablabas, Adrián. en el sexenio anterior Es con que para Felipe que puedas, Calderón. para que puedas Mientras, continuar. mientras porque- está Felipe Calderón, Sí. los delincuentes estaban concentrados en robar huachicol. Cuando vienen y los combaten, ¿qué pasa? Surge una balacera y una masacre Sí. en la frontera del país y todas las Fuerzas Armadas se Y fueron aún al así norte. se No es atreven a simplista, decir es la que realidad. la estrategia actual está Es la fallando, realidad. por el amor de Dios. Es la Adrián. realidad. Te Yo voy a estoy dar un diciendo dato que el hace rato anterior tú haya pedías. estado bien, solo te estoy diciendo un ejemplo de qué es lo que va a Los pasar comparaste si y sucede te lo quiero mismo. hablar de la ocasión Dejamos actual. esa consideración. Hace ratito comentabas que no escuchabas datos certeros del gobierno federal. Son 2.5 millones de pesos los que se han ahorrado en estas fechas. Es eso. Es decir, en los días en que se cerraron los ductos. Es 14 veces más caro transportarlo en pipas, tienes toda la razón, pero eso no es nada equiparable si cuando se abren los ductos se van a estar perforando. En Eso no efecto, está bien. y en efecto no se perforan con una señora o con un señor que vaya con un pico y sus cubetas. Son una red criminal enquistada en la empresa estatal en Pemex que durante los gobiernos panistas y priistas, y apostaban a otro más, se beneficiaron de que al amparo del poder pudieran realizar eso con total seguridad y además al amparo, insisto, de todos los directores de Pemex y de los expresidentes. Hay que decirlo con todas las letras. sus palabras, porque es inaudito y eso sí es increíble que el director de la empresa estatal, el director de Pemex o el presidente de la República no estuviera enterado del crecimiento de las tomas clandestinas y de la duplicación de facturas que se hacían para robar el combustible. Necesitamos a un minutito de que se acabe el programa y lamentablemente pues este tema se va a pasar volando, ¿no? Pero una consideración final. Cuando se dice que, por ejemplo, con la alternativa o el gobierno opositor se hubiese apostado a las energías renovables para seguir con este desarrollo, el plan que tiene, por ejemplo, esto lo conozco porque lo he visto, también es apostar, por ejemplo, con la nueva refinería que se va a hacer. O sea, yo no puedo creer que en Pemex, diciendo que es una empresa, que tuvieran los ojos tapados mientras el flujo estaba bajando. Es una empresa de Estado, para comenzar, ¿no? Y ellos tienen el suficiente personal, el capital y la tecnología para poder darse cuenta de eso. Entonces es un poquito ilógico que entre también dentro del sindicato, si sabían esto, se estaban protegiendo y echando la mano, ¿no? O sea, eso es como... Ah, claro, sin duda alguna. De que hay redes de corrupción y que hay muchos encubrimientos ahí, los hay. Y precisamente yo creo que es algo que debe de dar a conocer el presidente de la República, porque además lo va a legitimar más ante su lucha. A ver,
a mí de qué me sirve que estén peleando contra el huachicol si no hay procesos de investigación abiertos, si no hay responsables en la cárcel, si no hay responsables dentro de... Simplemente sale el presidente y dice que, bueno, que hay ya investigaciones, que hay ciertas personas y cierto número de bandas desmanteladas, pero pues los resultados no se ven. Ahora, si sabían lo de los gobiernos pasados, con Calderón, con Peña Nieto, que les abran las investigaciones, y que los llamen y que los metan a la cárcel. Ese es el tema. Te faltan lecturas porque hay detenidos, hay 1.500 carpetas en proceso. ¿Hay nombres? ¿Cuántas carpetas son? 1.500 en proceso. Se han congelado cuentas bancarias. Ha habido procesos contra gasolineras, contra establecimientos. Por eso, pero porque ¿quiénes son? ¿De quiénes son? ¿Dónde están esos ingresos que se están ahorrando? ¿Cómo se están ahorrando? Otro dato que te voy a dar, los procesos judiciales impiden que se dé toda esta información así porque no se va a recurrir a las políticas como aquella de Florenska C, en donde se daban todos los datos, se abrían y se violaban ahí también los derechos. Aquí se va a hacer con derecho, con estricto apego a la ley, solamente que es, no sé si mientas o no estés informado, hay procesos encaminados ya. ¿Te hace falta conocer un poco más de ese tipo de procedimientos? Yo estoy divertida aquí escuchándolos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa. Podemos continuar y si a la gente le interesa también lo que se está diciendo, síganos en la discusión en el video que se va a subir a YouTube después de que este programa salga hoy domingo al aire. Tenemos que cerrar aquí. ¿Les parece que sigamos discutiendo para allá? Claro que sí. Perfecto. Entonces la invitación es a que sigan viendo y si no, pongan en los comentarios, mándenos a través del hashtag PrendeTVUNAM todo lo que piensan al respecto. Gracias por habernos acompañado. Chicos, muchas gracias por sus comentarios. Seguimos aquí. Ahora sí, ya vamos a sacar las sillas, pero bueno, síganos en el siguiente Tonsque. Muchas gracias por acompañarnos. Continúa. 2 al aire. Bueno, pues esa fue mi despedida. Si vieron el programa que pasó en vivo en TV UNAM, ya cerrábamos con estas pues consideraciones ya más personales. ¿Qué es lo que buscamos, no? Al final de cuentas, fake news, desinformación hay en todos lados. El chiste es darnos cuenta que conforme vas estudiando, se supone que estás metido en esto, te formas una opinión propia. Yo creo que eso es el mensaje principal en este tema y en el que sea. Seguíamos, por favor recuérdenme en qué nos habíamos quedado porque ya se me fue la onda. Estábamos con los datos. Creo que tienen razón y, por ejemplo, en algo que tú cerrabas diciendo de que si se suelta la información tanto así, es un poco similar a lo que decía la gente, es que nos hubieran avisado que iban a cerrar los ductos para abastecernos. Cariño, eso también es darle alerta al huachicol y entonces dicen, durante esos días que estén investigando, no lo voy a hacer. Eso es simplemente mi suposición. La otra está en que si en 2009 que se soltó la información a los gobernadores de cada uno de los estados de cómo estaban distribuidos los ductos geográficamente en el país de Pemex, comenzó también esto y es una de las consideraciones que hace, por ejemplo, Ana Lilia Pérez en sus libros de RIP Pemex, asesinato y decadencia de todo esto, les voy a poner bien el nombre. Pero respecto a eso, ¿qué tanto conviene o no como población común y corriente tener tanta información al respecto? ¿Sobre qué? O sea, sobre lo que está pasando. Ahorita el que me dices, ¿quiénes son los detenidos? Claro, mira, yo creo que sobre todo la medida está bien, sí, o sea, la medida de atacar al huachicol, pero siempre cuando afecta a la población de a pie, porque siempre con cualquier medida, pues los más afectados, desgraciadamente, pues es la ciudadanía y por lo regular los decibeles más bajos de la población. Ahora, ¿para qué sirve la información? Pues para que tomen provisiones. Es como un tema del agua. Cuando avisaron que iba a haber un corte del agua, las personas tomaron sus previsiones para hacer eso. Ahora decías, bueno, es que no le vamos a avisar al huachicol, por favor. Pues cuando el presidente declaró que a ver quién se cansaba primero, pues el huachicol jamás se va a cansar. En el momento que se vayan van a volver a perforar los ductos y van a seguirlo haciendo porque es una red de ductos impresionante. Ahora, mencionabas también el tema de la refinería, que, híjole, creo que me parece lamentable, y tan solo por la distribución que se ha hecho del presupuesto para la misma. Y también porque si están cerrando ductos, pues al contrario, el precio de las gasolinas no va a bajar de manera considerable con la refinería porque el solo hecho de transportarla por pipas porque no quieren usar los ductos, bueno, pues va a salir muchísimo más caro. Otra opción, muchos decían que ¿qué se proponía? ¿Qué alternativa se proponía? Bueno, a ver, aquí lo que se propone es muy claro, que se utilice la tecnología, que los culpables no se les perdone y no se les olvide, sino que se castiguen. Otra de las cosas. La tecnología, ¿se utiliza o no tecnología actualmente? O sea, esa es mi duda. No creo sí, que en por Pemex supuesto. estén Fíjate, raspando. no, para nada. Desde la oficina del director de Pemex, en el mismo edificio, se monitorea 24 horas el ducto y la presión de cada uno de los ductos hacia las gasolineras. Entonces, la tecnología siempre está al servicio de la empresa estatal. Únicamente se hacía omisión de lo que pasaba respecto del robo de los combustibles. Y hay una mezcla de temas muy extraña que tienes, Adrián, porque criticas la futura construcción de la refinería
Por cierto, el robo anual de los combustibles alcanza para pagar el 40% de la construcción de la refinería. Y actualmente México produce el 25% de las gasolinas que ocupa, el 75% viene del extranjero. Entonces no vengan a decir que no tenemos que estar construyendo más refinerías, porque además las refinerías no nada más hacen gasolina, son otro tipo de procedimientos también químicos a partir del petróleo. No es únicamente el tema de la gasolina, pero se han vuelto, la derecha particularmente, se ha vuelto experta en todos los temas recientes que omitieron durante muchos años en los gobiernos pasados. Hicieron de verdad caso omiso y aunque sí no se le iba a advertir al huachicol, mañana no robes porque va a empezar una política, se advirtió desde la campaña. Desde la campaña se advirtió que era una propuesta que el robo de combustibles iba a ser tipificado como delito grave y sin derecho a fianza. Ayer, el martes, para ser precisos, se votó en el dictamen que tipificaba como delito grave el robo de combustibles sin derecho a fianza. El PRI y el PAN se abstuvieron a votar. Y el Movimiento Ciudadano y el PRD votaron en contra. Entonces, esto es un proceso de simulación de los otros partidos que es explícito. Cada que el presidente, y ya ni siquiera el presidente, cualquier miembro del gobierno dice algo, ellos van a decir completamente lo contrario. Aquí es donde viene aquí una de mis dudas, porque enfocándonos de nuevo y regresando a la población joven, yo conozco a muchísimas personas, queridos amigos, de hecho que a todos les mando un fuerte abrazo, que están en militancia de partidos como PAN, PRI, y ellos no comparten esa idea. Sin embargo, aquí tenemos claro y debemos de recordar que son los que ya están arriba en el poder que van tomando esas decisiones. ¿Cómo se deslinda la juventud de los partidos de estas decisiones erróneas? Mira, yo no sé si sean erróneas o no, son decisiones que pues, se toman por los partidos políticos, son posturas que se asumen. Y me gustó mucho que tocara el tema de la campaña, porque en el tema de la campaña precisamente también el propio presidente, todos sus voceros, Mario Delgado, Jacob Polemski y todos ellos, dijeron que iban a bajar el precio de la gasolina. Bueno, pues el precio de la gasolina ahorita donde Morena es mayoría, que tiene una mayoría aplastante en el Congreso de la Unión, con capacidad de pasar casi todo, pues pudieron haber también dado reversa al gasolinazo, cosa que no hicieron, cosa que no les importó. ¿Cómo va a bajar el precio de la para gasolina que se si se le bajaran están los robando, IEPS, Adrián? para que se bajaran los IEPS. Si tú bajas el IEPS, ya hay propuestas, hay serias que desgraciadamente Morena se cansó de lanzar en el gobierno pasado como oposición, y ahora que son gobierno ya se les olvidó que las habían propuesto. Esa Te es voy una a poner cuestión un de ejemplo matemática claro. simple, mira. Si bajan IEPS, el litro de gasolina no le pagaríamos doble impuesto, que no tendríamos por qué pagar doble impuesto por un servicio, y el litro de gasolina quedaría en 13 pesos. Y esa también sería una estrategia para que precisamente el tema del huachicoleo baje, porque muchas personas, no estoy diciendo que esté bien que lo hagan, pero si compran este tipo de combustibles, lo hacen por el precio. Lo hacen por el precio. Y si el precio es más bajo por parte del gobierno, que además es un impuesto y es un precio inflado por el propio gobierno que tenemos que pagar, que ahora es de Morena, del que tanto se quejaron mucho. Sí, que surgieron ahora lo subieron. Ustedes lo votaron, ¿eh? Bueno, no ustedes, la derecha, el Movimiento Ciudadano lo votaron. No lo votó, y si me lo demuestras, podemos seguir debatiendo lo que quieras. Después de que vayamos a dar el tour por la ciudad, demostramos todo lo demás. Y a lo que voy con este tema, precisamente, pues es que se dejen de simulación, la gente ya se cansó de eso. Exactamente. Decían tanto que querían bajar el precio de la gasolina, pues ahora lo pudieron haber hecho y en el presupuesto del 2019. Fíjate, no me crean a mí. Me está diciendo el productor que abrazos no balazos. Ahí está. Recordemos, por Véanlo, favor. en el 2019 ahí está, Morena se opuso a que se bajara el IEPS. Quiero Y comentar el IEPS nada es más. lo que hace que la gasolina esté más cara. Espérate, Eso es más claro. espere, ya sé qué voy a hacer. Voy a sacar el libro inexistente de Anaya para poder demostrar con pruebas otra cosa. A ver, por favor. No, aquí, bueno, es que... Quiero comentar nada más Sí, las incongruencias, ¿no? de este caso, porque a ellos se les ocurre que ahora puede bajar el impuesto, pero es una cuestión de matemática simple. ¿Cómo va a reducir el precio de los combustibles si la mayoría de ese combustible se lo están robando? Es decir, si quien tiene que fijar el precio de las gasolinas... Ya no vea sus misas en las mañanas. No, nadie las ve y créeme que yo si las Déjeme viera le podría adelantar la velocidad para poder ver completo su discurso. Es fácil porque se la avientan rápido. Déjenme acabar. Es una cuestión muy simple, insisto. ¿Cómo va a bajar el precio de la gasolina si se le están robando? No es cierto que si el Estado tuviera el control completo de las gasolinas, el precio podría disminuir. Claro. Es una Pues cuestión eso es bien lo que simple, dijo San ¿no? Andrés Manuel, al cual le crees ciegamente. No. Yo Mira, claro, yo ni mira, siquiera lo ahí he está la mencionado. propuesta, se las A voy ver, a traer, ahora te les voy a traer la pregunto a ti, propuesta Adrián. del IEPS que Morena se Pues lo opuso a hubieras votar. traído, yo ya era el Les voy a traer la momento. propuesta del IEPS para que la lean. No, es que es muy larga, entonces no nos alcanzará todo el programa para leerlas y De explicarles hecho, todo. ya tenemos que ir Pero si cerrando. Por favor, bajamos- denme sus últimos comentarios porque se nos va el tiempo. Tal cual, a mí ya para cerrar, en verdad me gustaría muchísimo que triunfe la estrategia. Creo que no podemos seguir con este tema del huachicol. Sin duda alguna,
es algo que le causa mucho daño al país y sobre todo hacerle la invitación a las personas. Yo sé que muchas lo hacen por necesidad, pero que no compren en lugares donde claramente se nota que es clandestino este tema. Otra, me gustaría muchísimo que el gobierno actual actúe con responsabilidad, que prevea las consecuencias, porque eso, si no saben, es gobernar, de eso se trata gobernar. Y para finalizar, me gustaría que esclarezcan todos los datos y todas las cifras y que lo hagan claramente, cuánto se pagó en pipas para transportarlo en estos días, cómo se hizo el abasto, de dónde vienen las gasolinas, de dónde se están importando, cuánta importación se hizo. Recordemos el artículo de Washington, de este periódico estadounidense, que hicieron este artículo en donde pusieron que las importaciones de México habían bajado considerablemente y que por eso era el desabasto. Que aclaren ese tipo de puntos, que lo aclaren sin descalificaciones y también que bajen el IEPS. Yo sé que este año ya no lo van a poder hacer, pero lo pueden hacer este fin de año, que sea el regalo para todos los mexicanos, que cumplan con su palabra en campaña, que lo hagan como lo vinieron haciendo todos los años y que se les olvidó a partir de que entraron al gobierno. Se puede bajar siempre y cuando la mayoría del nuevo gobierno quiera hacerlo. Básicamente que hagan todo lo que no se hizo en 3 secciones anteriores y que si lo van a hacer bien, ahora sí nos avisen porque ahora sí nos importa. Bueno, esa es mi consideración. ¿Tú qué piensas? Voy a adelantarme en las respuestas. El artículo fue en The Wall Street y el periodista dijo que no había tenido una respuesta del director de Pemex. Por eso salieron resultados que no corresponden con la realidad. Eso no quiere decir que sea verdad lo que él diga, porque el otro no habló. Y además quiero reconocer la respuesta tan solidaria de mucha gente en el país y sobre todo en el Bajío, que es la zona más afectada con el retraso en la entrega de los combustibles, porque se está acabando con un mal que tenía el país hundido en un nido de corrupción, en los que están beneficiados los presidentes y otro tipo de manos. Incluso, ya lo comentabas tú, líderes sindicales y trabajadores incluso de la propia empresa. Invitarlos también a no continuar con compras de pánico, no hacer este tipo de publicaciones de Venezuela y el desabasto. ¿Ya compraron papel? Por No hay cierto, desabasto. Ya compramos todo. Pero, ¿cuál desabasto? Tú hace 2 días publicaste y llenaste el tanque, o sea... bueno, no vamos a entrar a publicaciones porque no quiero que lo sigan en redes sociales. No venimos a hacer publicidad a nadie. Pero sí sería bueno que la gente discutiera, que siguiera discutiendo el tema y que estuviéramos pendientes de las nuevas cosas que se están resolviendo. Perfecto. Chicos, no me queda más que agradecerle por todo lo que vinieron a hacer. Por la invitación. Fue un programa bastante dinámico, creo que rompe la línea con lo de los anteriores. Gracias por habernos acompañado. Ojalá nos invites más. Ojalá que sí, de verdad, porque tenemos pendiente el tour. En bicicleta, además. Perfecto, ya lo tenemos. Si se quieren unir, pónganos TV UNAM en Movimiento Bicicleta y ahí lo hacemos. Mi recomendación personal es simplemente que se informen, que si van a expresar una opinión, sea la propia, porque a final de cuentas lo que todo esto nos demuestra es que se nos cayó la idea de que el cambio está en uno mismo y de que si yo le echo ganas y yo no soy corrupto, las cosas están bien. No es cierto, ya vemos que viene de más arriba y es algo mucho más grande que nos rebasa. Esa sería mi recomendación personal y pues espero que nos acompañen en el próximo programa. Gracias por ver Tonske. Gracias al público, aplausos no balas, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos.